Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Hoy es segundo domingo de Cuaresma. Vamos todos a estar atentos a la palabra del Señor, que viene de alguna manera a animarnos y a darnos vitalidad en este caminar que llamamos penitencia, mortificación. Vamos a escuchar la palabra del Señor y también a ir aprendiendo cosas, sobre todo las manifestaciones del Señor que nos abren el camino a nuevos horizontes de grandeza. Reconozcamos pues humildemente los pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y ante ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo:
toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Siempre confiaré en el Señor. Todos. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo, que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en nuestra contra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús,
vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de ese amor, siendo testimonio en nuestro caminar y cambiar nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué sería y qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este relato que acabo de escuchar, de leerles, que ustedes han escuchado atentamente, nos habla de lo que saben, la famosa transfiguración del Señor. Un acontecimiento que por lo visto impactó mucho en las primeras comunidades cristianas, entre la gente, los primeros cristianos. Impactó mucho, y digo esto que impactó porque curiosamente los 4 evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, lo cuentan este episodio. Y en segundo lugar, debió impactar mucho porque este acontecimiento se celebra aparte, como una fiesta, la transfiguración del Señor. De modo que fue un acontecimiento pues muy fuerte, muy llamativo y muy entrañable, que caló hondo en la gente. Y es lógico. Aquellos hombres vieron un poquito del cielo, que es la gran pregunta que nos hacemos todos nosotros. ¿Cómo será eso del cielo? Porque hablamos mucho de morir y que después iremos al encuentro con el Señor, iremos al cielo. Y la gente se pregunta, ¿y eso qué es? ¿Cómo se es? ¿Cómo se está? Bueno, pues esta fiesta, como digo, es la que hoy se nos presenta en este segundo domingo de Cuaresma. Y la idea que tiene la liturgia es decirnos a todos: no se desanimen porque estemos en Cuaresma
y tengamos que mortificarnos, ayunar, tengamos que dar limosnas, en fin, tengamos que hacer una cantidad de privaciones, porque todos los sufrimientos de Cuaresma y todos los sufrimientos de la vida terminan en la gloria de Dios. Iremos a la gloria de Dios, porque se nos recuerda aquí que vamos a resucitar con el Señor. El episodio es muy entrañable porque empezamos porque Jesús dice que dejó a todos sus discípulos menos a 3, a Pedro, a Santiago y Juan, y les dijo: venid conmigo. Y subieron al montecito, al monte Tabor, subieron los 3. Y allí pues vieron algo que les dejó atónitos. Dice que estaban asustados, admirados, sorprendidos. Una visión, Jesús se transfiguró. Y dice aquí el Evangelio que sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie la ha podido imaginar nunca, con una blancura impresionante, una claridad clara. Jesucristo se transformó y allí pues aquello pues fue espeluznante. Tanto es así que a San Pedro lo único que se le ocurre decir: ¡qué bien se está aquí! Vamos a quedarnos siempre aquí. Vamos a hacer aquí 3 chozas, una para ti, Jesús, otra para Moisés y para Elías, porque también en esta transfiguración aparecen los 2 grandes personajes del Antiguo Testamento, un poco para corroborar que todo lo que ahí se está viendo ya había sido prefijado y predicho en el Antiguo Testamento por Moisés y por Elías. Y allí estaba. Y de repente una nube gorda, una nube grande, se les cubrió a todos, una nube, y se oyó una voz, la voz de Dios Padre, que les decía: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Y aquí tenemos 2 cosas. Que Dios Padre dice que este es su Hijo, Jesucristo. Y si dice que es Jesucristo, quiere decir y nos manifiesta la naturaleza divina de Jesucristo. Porque Jesucristo tuvo 2 naturalezas: la naturaleza divina y la naturaleza humana. La naturaleza humana ya la veían todos, que había nacido de la Virgen en Belén, que había crecido, que era igualito a nosotros, todo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, pero sufría, lloraba, pasaba frío, pasaba hambre, en fin, esta es la naturaleza humana. La naturaleza divina es hoy manifestada y presentada por Dios Padre. Este es mi Hijo. Luego tiene la misma naturaleza que Dios Padre, la naturaleza divina. Y aquí ya tenemos una manifestación inmensa que nosotros creemos que este Jesucristo era Dios. Un Dios que vino al mundo y se encarnó tomando la naturaleza, una segunda naturaleza, la naturaleza humana, y de esta manera salvarnos. Y dice la voz de Dios Padre: escúchenlo, escúchenlo. Y aquí en esa palabra, en este verbo en imperativo, está, creo yo, la esencia de lo que debe ser un buen cristiano. Y lógicamente aquí está la esencia de lo que debe ser una buena iglesia. Porque las de veces que les he dicho a ustedes, ¿qué es ser buen cristiano? Pues seguir a Cristo. ¿Cómo?
haciendo lo que Él hizo y cumpliendo lo que Él dijo. Y esto en el fondo es escuchar a Jesucristo. Y la Iglesia tiene que escuchar a Jesucristo. Y la Iglesia tiene que presentar a Jesucristo como fundamental motor. Y de hecho la Iglesia arranca precisamente del ejemplo, de la doctrina de este hombre que llamamos Jesucristo. De ahí arranca la Iglesia. Y la Iglesia tiene que ser fundamentalmente cristológica. Hacer lo que Jesucristo hizo y cumplir lo que Jesucristo dijo. Le digo todo esto porque hoy día la Iglesia como tal está totalmente en descrédito. Muchísima gente no cree en la Iglesia. Y seguramente si no creen en la Iglesia mucha gente es porque no hemos presentado una Iglesia cristológica. Hemos adornado todas nuestras creencias de devociones, de ritos, de sacramentales, como les decía el otro día, pero a Jesucristo. Y si queremos que la Iglesia diga algo al mundo, tiene que ser desde Cristo, desde Jesús, que fue el hombre que de alguna manera pues nos presentó la humanización del ser humano. Porque Jesucristo, de tras muchas cosas, lo que dijo, intentó humanizar al hombre, hacerle humano con valores cristianos, con valores de lo que es, con derechos, con obligaciones. Y la Iglesia nunca dará testimonio ante este mundo totalmente como está, si no es presentándole a un Cristo liberador, a un Cristo salvador, a un Cristo que ayudaba, que comprendía, que perdonaba, que se acercaba a la gente. Y digo que mucha gente se ha alejado de la Iglesia, ya no cree en la Iglesia. Esto es un sentimiento que ustedes lo pueden comprender, porque hay mucha gente que han perdido la fe. Han perdido la fe y no quieren saber nada, y ya ven ustedes en este pueblo. Este pueblo pues prácticamente, no sé, más de la mitad no creen en Jesucristo, no creen en la Iglesia. Porque si creyeran en la Iglesia, seguramente serían mejor. Y no creen en la Iglesia porque seguramente no saben que la Iglesia es el motor, es Cristo. Es el que creó esta Iglesia. Digo que hay mucha gente que se han alejado de la Iglesia. Y hay otra muchísima gente que viene a la Iglesia, y seguramente como vosotros, pero que habéis arropado la Iglesia, lo que llamáis la Iglesia, de muchas cosas que no son de la Iglesia, que no son de Cristo, que son añadidas por este, por el otro, por todo este tipo de gente. Pero fundamentalmente, yo les he dicho a ustedes que seguir a Cristo es hacer lo que Jesucristo hizo y lo que Jesucristo dijo. ¿Y qué dijo Jesucristo? Que nos amáramos. ¿Qué dijo Jesucristo? Que nos perdonáramos. ¿Qué dijo Jesucristo? Que nos sirviéramos. Y ahí está la esencia del seguimiento de Cristo. Hay que presentar al mundo, y el único que va a salvar al mundo, y el único que va a salvar a Venezuela de toda esta catástrofe o hecatombe que tenemos, es Cristo. Si nosotros todos nos aunamos desde la fe y presentamos a un Cristo liberador, a un Cristo humanizador, a un Cristo que perdonaba, a un Cristo que servía y a un Cristo que estaba siempre perdonando, seguramente ya está arreglado todo. Ahora, esto no es nada fácil. Necesitamos tener vivencias de Cristo. Si no tenemos una vivencia de Jesucristo, si Jesucristo no vive en nosotros y no tenemos una experiencia de Jesucristo en nuestras vidas, no hay nada que hacer. Y esto me pregunta,
Vosotros que venís a la iglesia, ¿tenéis realmente experiencia de Cristo en vuestra vida? ¿Cristo os ha tocado en el profundo de vuestro ser? ¿Habéis sentido ganas de convertirse y de cambiar y de no ser esto y lo otro que es lo que estamos siendo? Pues no lo sé. Necesitamos, como digo, una experiencia grande de Jesucristo y saber que este Jesucristo, porque hoy se nos dice en el Monte Tabor, en la transfiguración, es el Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios ha venido al mundo con una misión: rescatar al hombre del pecado. Y lo hizo por amor. Y esto es grande, grande, inmenso. Y nosotros nos debemos sentir muy agradecidos porque, no siendo nada en este planeta que llamamos Tierra, que un Dios omnipotente, el dueño de todo lo que existe y existirá, este Dios nos amara y dijera: hijo, vete al mundo, toma la condición de hombre como ellos, métete entre ellos, sálvalos, redímelos y enséñales. Esto que yo he hecho, háganlo también ustedes, nos dice Jesús. Esto que yo he hecho, háganlo ustedes. Y que ya está, aquí está la esencia, no hace falta más catecismo que esto. Esto es la esencia de la vida cristiana, hacer lo que Jesucristo hizo, cumplir lo que Jesucristo dijo. ¿Y qué dijo fundamentalmente Jesucristo? Y vuelvo a repetirlo: que nos amáramos. En esto reconocerán todos que sois discípulos míos, si se aman los unos a los otros. ¿Nos amamos? Pues he aquí la pregunta. Jesucristo en la cruz, muriendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjate lo que dijo Jesucristo. A los que le estaban crucificando, el perdón es consustancial en Cristo y debe ser consustancial y fundamental en la vida de todo cristiano, el perdón. Y aquí nosotros caminamos no al perdón, al odio, a la venganza, al enfrentamiento, a la violencia, porque esto es desangrante. Y esto es otra de las prerrogativas de lo que Jesucristo dijo e hizo. Y la otra prerrogativa, Jesucristo en la última cena, como ya un testamento, antes de marcharse para entregarse, celebrando la última cena, se quitó el manto, se puso a lavar los pies a todos. Y dijo: esto que yo he hecho, lavarse los pies, háganlo también ustedes. Bueno, pues esto es la base del catecismo. Esto se lo inculcamos a los niños, o se lo debiéramos inculcar a los niños en nuestra casa y en nuestras escuelas, y no hace falta catequesis para nada, porque después todo lo enredamos con una cantidad de ropaje y de cosas, cuando lo esencial queda diluido a lo mejor: el amor, el perdón y el servicio, la ayuda. Bien, pues todo esto es un poquito lo que Jesús nos vino a traer, pero sobre todo en el Monte Tabor, el día de la transfiguración, dio autoría a su vida, porque lo dijo Dios con la voz: este es mi Hijo amado, escúchenlo, caray. Si es que no escuchamos a Jesucristo, estamos escuchando a todo tipo de gente y no escuchamos a Cristo, que nos habla al corazón a través de la conciencia, a través de la vida nos habla, pero no, escuchamos todo tipo de chismes, que somos muy dados a escuchar chismes e historias que no sé yo de dónde vienen, pero todo el mundo se considera como portador de la primicia de una noticia. Yo el otro día ya me confirmé todo esto. No tuvimos luz en el pueblo durante horas, y lógicamente en media Venezuela,
y ya se corría por el pueblo y a mí me lo dijeron, es que han entrado los yanquis con un avión y han bombardeado el Guri. Y como está bombardeado el Guri, no tenemos luz. ¿Y eso que a usted quién le ha dicho eso? Sí, esto le he oído yo. ¡Mentira! ¡Falacia! Y esto es tremendo, crear la zozobra, la angustia. Y mentimos con una frialdad tremenda porque queremos dar una primicia que no la sepan los demás inventando. Esto es muy serio. En la convivencia humana es muy serio. Y si lo hacemos eso me da la sensación de que somos muy poco inteligentes. Bueno, entonces no digo más. Vamos a escuchar a Jesucristo, que nos habla y nos dice, por aquí tienen ustedes que ir. Nos ponemos de pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen, murió, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Elevemos nuestras intenciones a Jesús, quien se sometió a una muerte de cruz en pro de la salvación del mundo entero, y digámosle: ilumina, Señor, nuestros senderos, minas nuestros senderos. Por todas aquellas personas que caminan solas y desamparadas en un entorno indiferente ante las necesidades humanas, roguemos al Señor. Ilumina, Señor, nuestros senderos. Por los países que viven en situaciones de desesperanza y división, llevando a las masas a diversas controversias de egoísmo, roguemos al Señor. Ilumina, Señor, nuestros senderos. Por los que se encargan de llevar un aliento de fe y alegría, bien sean misioneros, religiosos o sacerdotes, motivados por el amor de Cristo, roguemos al Señor. Ilumina, Señor, nuestros senderos. Por todas aquellas madres solteras que se desviven por sus hijos mediante el trabajo y la entrega amorosa total, roguemos al Señor. Ilumina, Señor, nuestros senderos. Por nuestro país Venezuela, para que en medio de las dificultades pueda encontrar al Hijo amado de Dios Padre, aumentando la perseverancia en todos sus habitantes de la nación, roguemos al Señor. Ilumina, Señor, nuestros senderos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar, que nos des de tu pan, tu cuerpo salvador, de ese vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste. Con el vino y con el pan, nuestras vidas te ofrecemos, en ti creemos, te vamos a dar todo lo que somos, sin tener reservas, pues con esta ofrenda queremos cambiar. Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda Santa Iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos obtenga el perdón de nuestros pecados y nos santifique en el cuerpo y en el alma, para que podamos celebrar dignamente las festividades de la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo nuestro Señor, después de anunciar su muerte a sus discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en recuerdo y en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de todos nuestros hermanos difuntos y haz, Señor, que así como han compartido contigo ya la muerte, que ahora participen contigo en la resurrección, en la vida eterna. Acuérdate de nosotros, Señor, bendícenos y haz que con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda también de la Virgen Santísima, de San José y de todos los santos, lleguemos al encuentro personal contigo y de esta manera construyamos el reino de Dios. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos vamos a cantar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
escuches la voz del Señor, que está hablando a tu corazón. No te resistas ni quieras seguir como rebelde. Cuando escuches la voz del Señor, que está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como rebelde. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, pues Él está a la puerta esperando a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida, pues Él está a la puerta esperando a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor queda con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener. No hay otro nombre dado a los hombres,